al momento de ir cambiando me avisan, por favor, si es que no me escucharan igual o si quisieran que algo les repita. Bueno, en primer lugar van a disculpar la hora. Por el otro grupo estamos mediante una cuenta institucional para poder grabar la clase, ya que las anteriores dos, lamentablemente se me borró todo lo de mi computadora y todo lo de mi celular, así que igual a las personas que me habían mandado mensajes ya no los tengo registrados. Por favor, por si no les he respondido ya. Entonces, van a estar atentos, chicos, a las diapositivas. Hay un mensaje cortito en las que les voy a presentar ahora. Entonces, van a estar atentos a lo que vaya, o ahí atentos a lo que vaya saliendo. Bien, la anterior semana, y bueno, las anteriores 2 semanas iniciales de clases hemos visto la parte general de lo que es la toxicología. Me van a avisar, chicos, por favor, si es que no pueden ver bien ya. Y habíamos entrado a ver lo que son los síndromes tóxicos. Y dijimos que los síndromes tóxicos nos van a permitir, bueno, más que a nosotros, al médico le va a permitir guiar hacia un diagnóstico, ¿no? Nosotros como personal de bioquímica que llegaríamos a hacer, nos interesa bastante para entender cómo va a actuar el tóxico en el organismo, ¿no? Uno, para comprender las vías de ingreso, cómo se va biotransformando y en qué producto se va a convertir para que nosotros podamos detectar. Como bien les había mencionado anteriormente, lamentablemente en nuestros laboratorios, especialmente acá en Sucre, son muy pocos los que realizan pruebas para toxicología. Y más nos basamos en pruebas de diagnóstico en cribado de drogas que en otro tipo de pruebas, ¿no? Pero es importante conocer la toxicocinética, la toxicodinámica, para entender y comprender bien el proceso. Dentro de los síndromes tóxicos, permítame, chicos, un ratito, me estoy olvidando un detalle. Me van a avisar, por favor, ¿ya? Muchachos, le dan aceptar para que pueda grabar, por favor, la pantalla. Eso es, gracias, chicos. Qué rapidez. Bien. Entonces, habíamos estado viendo, están cambiando las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. No. Excelente. Sí, doctor. Muy bien. Lo vamos a hacer un poquito participativo porque esto ya habíamos mencionado. Habíamos dicho que los toxidromes, toxindromes o los síndromes tóxicos es un término que fue acuñado por Moffeson y Grincher, que lo que nos va a permitir es clasificar a los agentes tóxicos dentro de alguna característica similar que nos va a permitir guiar hacia un correcto diagnóstico y tratamiento. Entre esos habíamos mencionado a 5 principalmente. El anticolinérgico, ¿quién me puede indicar qué es el anticolinérgico? ¿Qué pasa en el anticolinérgico? En esta tablita ya tenemos el resumen, pero ¿quién me puede dar una manita? Es, doctor, cuando hay una visión borrosa o sonidos intestinales, una disminución de sonidos intestinales, puede ser delirios, Ya. piel seca, fiebre, alucinaciones, pérdida de memoria, la psicosis, Ya. la retención urinaria. ¿Causado por qué principalmente? En esa tablita tenemos la respuesta. Por antihistamínicos, Ya. ¿Pero qué van a producir? antipsicóticos, antidepresivos. ¿Qué suelen producir estos en el organismo? ¿Qué compuesto empieza a disminuir en este caso? ¿Puedes ver aquí la tablita? No está mostrando ninguna tablita. No hay ninguna tablita, doctor. Solo está en síndromes tóxicos. Los anticolinérgicos también podrían actuar bloqueando los receptores de la acetilcolina. Exactamente, ya. Bien, eso quería saber, chicos. Hay descenso de acetilcolina, doctor. Excelente. ¿Quién es la que había participado? Su apellido, por favor. Yo primero, doctor. Sí. Pérez Cuna Milena. Muy bien. Ya, hay algún problemita que no me deja pasar las diapositivas. Espero
Espero me comprendan esa parte, chicos. No sé, la verdad, qué puede ser. Ya. Entonces, muy bien, como nos decía su compañera, ya nos ha dado las características de este grupo para comprenderlos mejor. Acá en este cuadro que la anterior semana habían participado muy bien sus compañeras haciendo una interpretación, nosotros ya tenemos una idea y un panorama un poco más claro. En el tema 2 que hoy día vamos a iniciar a ver, o vamos a empezar a verlo, van a comprender un poquito mejor todo esto de los toxíndromes también. Entonces, acá igual nosotros ya tenemos un poco de lo que es la atención a un paciente intoxicado, como por ejemplo, primero hacer una valoración inicial, ¿no? Tenemos que ver pulso, frecuencia cardíaca, temperatura, ciertos parámetros que nosotros nos van a ayudar para dar con un diagnóstico, bueno, al médico y a nosotros para poder identificarlo. Dentro de estos síndromes habíamos mencionado al síndrome anticolinérgico, que principalmente, como bien nos decía su compañera, está asociado al uso de antihistamínicos, antidepresivos, acuérdense de la atropina porque la vamos a ver también, que lo que se encargan es de disminuir la acetilcolina, ¿ya? Entonces, por competencia, van hacia los receptores antimuscarínicos principalmente, evitando que la acetilcolina, que es un neurotransmisor que ya lo habíamos visto, cumpla sus funciones. Por lo tanto, esa conexión sináptica está disminuida. Entonces, la característica clínica que suele presentar el paciente va a ser sequedad de la piel y mucosa, enrojecimiento cutáneo, suele presentar midriasis, hipertermia, alucinaciones, taquicardia y todo lo que ya habíamos visto la anterior semana, ¿ya? Son parámetros muy importantes, pero que si se dan cuenta son diferentes tipos de elementos que nos pueden llevar a tener un síndrome anticolinérgico. Entonces, como les decía, es un poco complicado dar un diagnóstico de laboratorio porque las pruebas de cribado son muy escasas y no se suele realizar, al menos en nuestro medio, es muy poco, pero sí nos va a permitir darle un tratamiento previo. Ahora, habíamos mencionado también al síndrome colinérgico. Por lo contrario del anterior, este produce una estimulación y un aumento excesivo de acetilcolina. Generalmente está causado por los insecticidas, ya sean los carbamatos y órganos fosforados. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando se utiliza, ya me acordaba, la anterior semana no la hacía del Baygon o el Raid o ese tipo de insecticidas que se utilizan, suelen producir una intoxicación, pero no es tan fuerte. Esto es reversible, porque la acetilcolinesterasa que se empieza a producir, en cierto momento, cuando es inhibida y empieza a aumentar la acetilcolina, esto se revierte. Entonces la intoxicación empieza a pasar, empieza a ser más ligera. Pero cuando ya trabajamos con órganos fosforados o los clorados, que son insecticidas mucho más fuertes, la producción o la inhibición en este caso de la acetilcolinesterasa, la enzima, es irreversible. Por lo tanto, empieza a aumentar en tal cantidad la acetilcolina que empieza a producir daño y daño y daño sin volverse irreversible, ¿no? Entonces, el riesgo de la intoxicación al paciente y un daño neuronal muscular es mucho más fuerte. Ahora, también habíamos mencionado sus características. Les había dicho que el SLUTH, para que no se pierdan, es simplemente de acuerdo a los receptores muscarínicos, como por ejemplo el paciente va a presentar miosis, incontinencia urinaria y fecal, broncoespasmo, cialorrea, lagrimeo, convulsiones, bradicardia. Que no se van a olvidar, chicos, hay algunos términos que si no los conocen los vayan agregando también al glosario, por favor. Después habíamos mencionado, bueno, dentro del laboratorio, un poquito de lo que se puede hacer extra a las pruebas de laboratorio, ¿no? Principalmente en el síndrome colinérgico, el paciente va a presentar el potasio disminuido, potasio en sangre disminuido. A la vez va a presentar una acidosis, un aumento de los niveles de glucosa. ¿Alguien se acuerda cuánto es el valor de glucosa en sangre? De 70 a 110, o algunos manejan de 70 a 100. Excelente.
Eso depende a muchos factores, ¿no? Pero vamos por ese margen. Entonces, la glucosa empieza a aumentar por el mismo metabolismo. Hay leucocitosis, como la anterior semana les había dicho, ya algunos estaban asustando. Empieza a haber una producción mayor de los leucocitos o de los glóbulos blancos y empieza a haber presencia de cuerpos cetónicos tanto en sangre y en orina, porque se empiezan, a la vez que hay un aumento de la temperatura y empiezan a usarse en vez de glucosa los cuerpos grasos, como producto final se empiezan a producir los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos aparecen en sangre y también en orina. A la vez, habíamos visto, bueno, aquí creo que nos estábamos quedando, que era el síndrome simpático mimético. ¿De qué se encarga el simpático, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué función tiene el simpático? Se encarga de controlar, doctor, algunos órganos durante cuando requieren alguna activación o reflejos que presenta. Excelente, los reflejos, ¿ya? Principalmente está asociado a los reflejos. Entonces, el simpático es aquel que nos va a dar esa facilidad. Por ejemplo, si nosotros nos vemos bajo alguna amenaza, se empiezan a producir bastantes catecolaminas, especialmente la adrenalina o noradrenalina, para salir de esa situación mediante la reacción que vayamos a tener, ya sea correr, agacharnos, saltar, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del síndrome simpático mimético, se produce un aumento en la actividad simpática. Por lo tanto, si estamos estimulando una actividad simpática, el paciente va a estar más activo, va a estar más nervioso porque está, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Qué es lo que me va a suceder? Está alerta a la situación del ambiente, ¿no? Entonces se provoca una actividad simpática aumentada, tanto periférica como del sistema nervioso central, con un aumento, como les había mencionado, principalmente de la adrenalina o noradrenalina, ¿ya? Las catecolaminas que ya, si vamos asociando y vamos a ir viendo un poquito lo que presenta el paciente, si se estimula esta respuesta frente a algún riesgo, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el ritmo cardíaco. Al aumentar el ritmo cardíaco, se producen más todavía las catecolaminas, aumenta la respiración, va a tener, ¿qué se llama el aumento de respiración, chicos? Ya lo hemos mencionado. Doctor, también puede aumentar la presión arterial. Aumenta la presión arterial correctamente. Después, ¿qué se llama cuando respiramos más de lo normal? Taquicardia. Eso es ritmo cardíaco. Cerca. Frecuencia respiratoria. Taquipnea, doctor. Hiperventilación. Taquipnea, muy bien, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ya vamos asociando. Nos asustamos, ¿qué pasa? Se acelera el ritmo cardíaco, tenemos taquicardia. Al tener taquicardia, los vasos sanguíneos se contraen, se hacen más chiquititos, aumentando un poco lo que es la presión arterial. A la vez, el paciente va a presentar arritmias, en algunos casos sudoración, y cuando el daño empieza a ser un poco mayor, entonces el paciente puede llegar a convulsionar, puede llegar a presentar temblores, agitación. En la mayoría de los casos presenta psicosis cuando está bajo efectos de drogas como las anfetaminas, cocaína, LSD, teofilina, pseudoefedrina, que son aquellos que van a participar a nivel del simpático, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al paciente lo ponen o a la persona lo ponen en una situación donde cree que le va a pasar algo, ya sea que, no sé, le vayan a asaltar, lo vayan a atropellar, que le están buscando o que le están queriendo hacer algo. El paciente entra con ese o está con ese temor porque se activa justamente el simpático y está, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Y constantemente con ese miedo pasa todo lo que acabamos de ver acá, ¿ya? En todo lo que son los síntomas. Entonces, si alguno, por ejemplo, ha visto esta serie que se llama The Breaking Bad, ellos consumen, o bueno, él consume lo que es... ¿Alguien ha visto esta serie? Si no la han visto, tienen que verla, es muy buena la serie, ¿no? Entonces, él, si alguno ha visto la serie, se va a acordar cómo él se ponía
alerta, se desesperaba, entraba en psicosis porque pensaba que le buscaban o que le querían hacer daño, pero por una estimulación del simpático, liberando un exceso de catecolaminas asociado al consumo de drogas. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la otra diapositiva. Ahora, por lo contrario, el síndrome opiáceo. Pueden ver, ¿no? Mi diapositiva. En el síndrome opiáceo va a ser todo lo contrario. ¿Ya? Generalmente van a interferir en este caso, la morfina, el fentanilo, propoxifeno. Son opiáceos, opioides que se obtienen generalmente para tratamientos del dolor, como en los pacientes que están con cáncer o con enfermedades terminales, donde es legal el uso de estas sustancias por el dolor que se produce, ¿no? Entonces, todos estos opioides que se van obteniendo, algunos naturales y otros sintéticos, por ejemplo, como la metadona, actúan con receptores mu, kappa, delta y epsilon del organismo, que van a producir ¿qué? Generalmente, como producen una relajación del organismo, porque la idea es que no sienta dolor, ¿no? Es inhibir las terminaciones nerviosas, el paciente entra en cierta relajación como para dormirse. Entonces, cuando hay un exceso de cualquiera de estos elementos o de cualquier opiáceo principalmente, el paciente suele presentar miosis. ¿Qué significa miosis? ¿Quién me dice? Miosis, chicos. Lo contrario de midriasis. Es donde sus pupilas se vuelven pequeñas. Exactamente, las pupilas se reducen. Entonces aquí ya tenemos algo diferente de lo que habíamos visto anteriormente. Cuando están bajo algún efecto de algún opiáceo, generalmente el paciente va a presentar miosis. A la vez, va a presentar depresión del sistema nervioso central. ¿Cuál es el riesgo en este caso? No, que el paciente, con el uso de los opiáceos, empiece a relajarse tanto que también influye en el parasimpático. El parasimpático se encarga, por ejemplo, de los latidos cardíacos, de los movimientos intestinales, de la respiración. Entonces, cuando empieza a haber tal relajación del organismo, empieza a desequilibrarse todo esto. Y el paciente en algún momento puede llegar a presentar debilidad muscular y a la vez una complicación al momento de respirar y puede producir un paro cardiorrespiratorio. Ahora, algo muy importante, dependiendo a la droga y a la cantidad, en algunos casos el paciente puede presentar miosis o midriasis. Y esto vamos a ver un poco en lo que es diagnóstico o tratamiento al paciente intoxicado. Se llama la escala de Glasgow. Nosotros vamos a hacer algunas preguntas y observaciones y vamos a clasificar al paciente para ver si está consciente o no, ¿ya? Entonces, puede darse una miosis o una midriasis. Eso depende en el síndrome opiáceo. La depresión respiratoria está asociada a una depresión también del sistema nervioso central, especialmente del parasimpático. No se van a olvidar. El encargado del ritmo cardíaco, movimientos intestinales y de la respiración, de los músculos de forma natural, ¿ya? A la vez, si el paciente no está pudiendo respirar bien, generalmente va a estar asociado a bradicardia. ¿Ya? ¿Qué significa bradicardia? Disminución del ritmo cardíaco, ¿no? Los reflejos obviamente van a estar disminuidos porque el paciente está sedado, en otras palabras, y a la vez hipotermia. Entonces, estas son algunas características de los pacientes bajo efectos de algunos opiáceos. Entonces, ya tenemos. El primero que habíamos visto es el anticolinérgico, una disminución de acetilcolina con sus características y más o menos qué elementos tenemos. ¿Hay muchísimos otros elementos dentro de este grupo? Sí, pero ya tenemos por lo menos una idea de qué puede estar pasando. Dentro del síndrome colinérgico hemos mencionado un exceso de acetilcolina asociado principalmente a carbamatos, a órganos fosforados o a plaguicidas, que también hemos entendido más o menos cuál es el proceso. Hemos mencionado al síndrome simpático mimético y al síndrome opiáceo, cada uno con sus características establecidas. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el ultimito, que está muy asociado, que no deben estar viendo. Ya, ahora sí.
el síndrome es hipnótico sedante. Su nombre ya nos está indicando. Está principalmente por el consumo de benzodiazepinas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros a nivel del sistema nervioso central tenemos receptores que se denominan receptores GABA, que durante toda su vida van a haber un montón de nombrecitos de receptores, pero que estos tienen una participación específica principalmente con las benzodiazepinas. Los que están en farmacia ya deben saber qué son las benzodiazepinas, chicos. Ahí no está por ahí. Podrían ser relajantes. Sí, Son medicamentos que disminuyen la excitación neuronal exactamente. y Lo que tienen un buscan es calmarlo al efecto paciente. antiléptico, doctor. Ya. ¿Cuál es? Doctor, ¿son medicamentos inhibidores? Doctor, donde actúan así en los defectos del sistema nervioso central, donde van a actuar así en sedantes, anticonvulsivos. ¿Inhibidores de la ansiedad? Exactamente, exactamente. Muy bien todas las que han participado. Entonces, la idea es buscar que el paciente esté relajado, esté tranquilo y que tristemente hoy, por ejemplo, hoy en día con esto de la pandemia, muchos de los pacientes que están en una situación crítica con COVID, generalmente les están dando, bueno, entre diferentes drogas, una de esas son las benzodiazepinas, para que el paciente esté tranquilo y en otras palabras tenga una muerte un poco más, con un poco menos de sufrimiento en este caso, ¿no? Entonces la idea en este caso es tranquilizarlo al paciente. Entonces, como les digo, principalmente las benzodiazepinas, al igual que el etanol, trabajan y se unen a los receptores GABA del cerebro. ¿Para qué? Para darles esa tranquilidad al paciente. Entonces, si buscamos tranquilidad, nos vamos casi como el síndrome opiáceo, ¿no? El paciente va a presentar hipotensión, la presión arterial disminuida. A la vez, si uno está relajado y no hay un aumento en el ritmo cardíaco, el paciente va a presentar bradipnia, el ritmo cardíaco disminuido, ¿no? Por debajo ya hasta de los 60 latidos por minuto. El paciente suele presentar hipotermia, depresión neurológica, porque como va a estar relajado con todo lo que ustedes ya me han mencionado, el paciente presenta esa depresión, no responde normalmente, está adormilado. Por lo tanto, va a presentar hiporreflexia. Los reflejos están totalmente disminuidos. Perdón, chicos. Entonces, el paciente no va a responder a los estímulos que nosotros vayamos haciendo, ¿ya? Generalmente se producen cuadros clínicos de sedación o coma cuando se exceden en alguno de estos compuestos. Y bueno, es importante valorarlos, ¿no? Hay algunos pacientes que consumen bajo receta y otros que no. Entonces hay que estar siempre pendientes de este detalle, ¿no? Entonces es otro síndrome que tenemos nosotros para analizar y tenemos igual ya más o menos cuáles son sus características. Ahora, no deben estar bien. Vamos a entrar a ver un poco lo que es el tratamiento del paciente intoxicado, ¿ya? Ya hemos entendido nosotros qué es la toxicología, qué estudia la toxicología, los tipos de tóxicos que hay. Hemos visto lo que es la toxicocinética y todo lo que nos permite comprender la toxicocinética y su movimiento del tóxico. Y hemos visto más o menos cómo clasificar los signos y síntomas de un paciente intoxicado y más o menos bajo efectos de qué elementos puede estar, ¿no? Como hemos visto, ya puede ser antihistamínicos, puede ser insecticidas, puede ser la cocaína, puede ser el alcohol o las benzodiazepinas. Nosotros ya tenemos una idea de más o menos cuáles van a ser los signos y síntomas que se van a expresar, lo cual nos va a permitir guiar al médico a un diagnóstico y en algún caso nosotros como personal de bioquímica que estemos, no sé, en la calle, en algún lugar y veamos algo así como algo anormal en alguna persona, nos va a permitir comprender que ese paciente, esa persona está bajo alguna intoxicación y nosotros podamos ayudar, ¿no? Es importante como personal de salud también.
Entonces, me van a avisar si no ven el cambio de diapositivas, por favor. Entonces, dentro del guía de manejo general de un paciente intoxicado, principalmente vamos a ver 6 puntos, ¿ya? Y aquí entramos con, ya sea que hay alguna sospecha de algún tipo de intoxicación, que puede ser porque la persona usualmente consume cierto elemento, ¿no? Como por ejemplo, alguien que consume normalmente medicamentos, por ejemplo, que sabemos que esa persona consume, vive con nosotros, sabemos que consume, y por algún motivo consumió un poco de más de ese medicamento, y nosotros ya no lo vemos tal cual es. Por ejemplo, usualmente está riendo, está un poco más tranquilo, pero ese día lo vemos adormilado, no responde a nuestras preguntas o lo vemos como aletargado. Entonces ya para nosotros eso ya llama la atención y decir qué está pasando, ¿no? Pero a la vez también en personas que vayamos a distinguir, por ejemplo, algún olor medio extraño al momento de hablarnos o las pupilas, por ejemplo, vemos que sus pupilas están dilatadas o están más chiquititas, o ciertos factores que ya los hemos ido viendo en los toxíndromes que nos van a permitir comprender que el paciente está bajo alguna intoxicación, principalmente aguda en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que generalmente se tiene que hacer? Lo primero, tenemos que estabilizar al paciente. Nosotros, si no estabilizamos al paciente, no podemos hacer nada de lo demás. ¿Por qué? Porque si el paciente cae al piso, está convulsionando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, más o menos en base a lo que es las primeras medidas, ¿no? Lo pondremos de un costadito, evitaremos que se asfixie con su propia lengua. O sea, la idea es que lo estabilicemos para que después podamos llamar nosotros a emergencias. Y en lo que la ambulancia está llegando al lugar donde nos encontremos, empecemos ya, si es necesario, y ojalá nunca nos vaya a pasar, pero por ejemplo hacer RCP o respiración, liberar la vía para que pueda respirar bien, verificar si el paciente, por ejemplo, en la piel no tuvo alguna quemadura, o hay que verificar prácticamente todo el cuerpo, si es necesario a veces revisarle los bolsillos para ver si consumió algo o no. Entonces, lo primero es estabilizar al paciente, ¿no? Después, si es necesario la resucitación, es necesario, y esto ya generalmente en los hospitales, es verificar la historia médica y hacer el examen físico del paciente mediante la anamnesis, que vamos a ir viendo de a poquito. Tenemos que ver los métodos de descontaminación, porque no va a ser lo mismo tratar a un paciente que haya ingerido vía digestiva o que esté en contacto por la piel. No va a ser lo mismo una descontaminación. Vamos a ver algunas pruebitas de laboratorio. Vamos a ver los métodos de eliminación del tóxico mediante la toxicocinética y algunos antídotos que se manejan. Les voy a dejar un PDF en la plataforma, en el campus, para que vean lo de los antídotos, más o menos cómo se utiliza. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo principal, tenemos que ir haciéndole preguntas al intoxicado, ¿no? ¿Para qué? 2 motivos. Uno, tenemos que ver la escala de Glasgow, para ver si alguno ha escuchado, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y 2, nos va a permitir comprender qué está pasando con ese paciente. Por ejemplo, si nosotros le decimos qué ha tomado y tenemos respuesta del paciente porque recién ha ingerido y todavía no se está absorbiendo todo el tóxico, podemos ayudar e intervenir a que no pase nada o algo peor con el paciente, ¿no? Entonces, primero tenemos que decir qué es lo que ha tomado. Después, denme un ratito, chicos, sus amigos me están hablando. Ya. Si necesitan que les explique algo, chicos, me dicen aquí por la reunión, porfa, para no estar viendo los mensajitos. Entonces, en las preguntas que tenemos que hacerle nosotros al paciente intoxicado. Uno, tenemos que preguntar qué ha tomado, porque puede que nos responda como puede que no, ¿no? Pero ya vamos a tener una idea de qué puede estar pasando. Tenemos que preguntar cuánto ha tomado. Por ejemplo, si consume benzodiazepinas y usualmente toma una 4ª tabletita,
que por cosas de la vida se confundió y en vez de tomar eso tenía que tomar su aspirineta, por ejemplo, y se tomó toda una pastilla. Entonces ahí está con un exceso de la droga, ¿no? Entonces él nos puede decir, sí, tenía que tomar mi aspirineta, una tabletita, pero terminé tomando una de mi benzodiazepina, por ejemplo. Entonces ahí nosotros ya tenemos una idea de qué puede haber tomado o de lo que ha tomado y cuánto para nosotros poder intervenir rápidamente. A la vez, cuándo lo ha tomado, porque no es lo mismo que lo haya tomado en este momento, si no me equivoco son las 8 de la mañana con 50 minutos, o hace 2 horas, ¿no? Porque hace 2 horas el tóxico ya ha ido siendo metabolizado, absorbido en mayor cantidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a actuar es totalmente diferente? En este momento podremos ver, digamos, de producir el vómito, por ejemplo, del paciente. Pero si es hace 2 horas, ya para qué le voy a hacer vomitar, ya no tiene mucho sentido porque ya prácticamente todo el tóxico ha sido absorbido. Entonces ya tengo que pensar en otras cosas para que el paciente no se comprometa o no comprometa su estado, ¿no? Entonces es importante comprender cuándo lo ha tomado. Ahora, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el paciente? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba en su casa? ¿Estaba en la casa de un amigo? ¿Estaban consumiendo bebidas alcohólicas? ¿Qué estaban haciendo? Eso es muy importante también comprender. ¿Cómo sucedió? ¿Fue por un accidente? ¿Fue por un error? Por ejemplo, es una persona mayor que consume benzodiazepinas, como les decía, que en vez de tomarse su tabletita de aspirina, consumió toda su tableta de benzodiazepina. Entonces él nos dirá, sí, yo pensé que era mi medicamento, pero tomé esto. Entonces ya nos permite otra vez entender y comprender qué está pasando. Ahora, primera vez que sucede, ¿será primera vez? No será primera vez, porque hay muchos pacientes, como habíamos visto en la intoxicación suicida, cuando ya es premeditado, el paciente puede que no sea la primera vez que lo esté haciendo. Y cuando están bajo efectos de drogas, usualmente suelen decirte lo que está pasando porque no están conscientes de lo que están haciendo. Entonces te dicen, no, por ejemplo, ya lo había hecho anteriormente o consumí esto. Entonces son datos que nos van a permitir entender y comprender, repito, varias veces en esta parte, cómo podemos actuar con el paciente. Ahora, ¿se han realizado o practicado actuaciones tras la ingesta? Es necesario comprender y saber si al paciente le han dado, por ejemplo, catárquicos o laxantes, o han provocado el vómito, o le han hecho algún lavado, le han puesto agua. ¿Qué han hecho con ese paciente? Eso igual es importante, porque hemos visto que, por ejemplo, si ha ingerido por ejemplo, gasolina, nosotros no podemos provocar el vómito. O si ha estado en contacto con carbamatos, por ejemplo, mediante la piel, no tiene sentido que le demos, por ejemplo, carbono activado vía digestiva, porque el contacto es por la piel, ¿no ve? Entonces es importante ver si al paciente ya le han hecho algún tratamiento o han visto la manera de que salga de esa intoxicación. Ahora, hay otros afectados en su entorno, porque si estaba, por ejemplo, en una reunión o estaba con familiares o con amigos y consumieron algo sin darse cuenta, puede que no sea la única persona que esté bajo efectos de intoxicación, sino que hayan otras personas también. Todo depende mucho del tóxico, de la cantidad y del tiempo de exposición que hemos visto en el tema 1, ¿no? Ahora, algo muy importante, chicos, y esto consejo de todo el mundo miente, ¿ya? Eso, o sea, sé que hay personas que dicen que no mienten, puede que sí, puede que no, pero los pacientes, chicos, y ustedes van a, cuando estén haciendo su internado, cuando estén trabajando, el paciente tiene una facilidad para mentir única. Ustedes le pueden preguntar, no sé, y pasa esto, por ejemplo, con esto del COVID. Lo toman como si fuera algo, como si fuera malo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno le pregunta cuándo tuvo contacto, por ejemplo, con algún caso positivo. Y te dice, no, no he tenido, solo quiero saber por si acaso. Pero, sin embargo, su papá o su hermano estaba con COVID y han estado en contacto directo. Y eso interfiere bastante, ¿no? Al momento de hacer el diagnóstico, porque si a mí me dicen que no han tenido contacto
y el contacto lo han tenido recién, hay ciertas pruebas que no le van a servir al paciente, pero hay otras pruebas que sí le van a servir. Entonces, tienen que comprender que cuando vayan a tratar con algún paciente y vayan a realizar preguntas, hay que considerar que de lo que nos está diciendo, una probabilidad es de que nos esté mintiendo. Entonces es necesario nosotros comprender todo esto para poder dar un tratamiento al paciente. Chicos, no sé por qué me están mandando mensajes. Ahí ya. Ya. Hasta aquí estamos bien, chicos. ¿No hay alguna pregunta en esta parte? Buenos días, doctor. Quería hacerle una pregunta sobre los Sí. benzodiazepinas. ¿Ya? Si el fluxo se estaría dentro de esas benzodiazepinas. Y digamos, si hay una combinación al tomar fluxus con diazepam, ¿en cuánto tiempo sería el efecto que causaría o dañaría a la persona? Ya. Ahora sí, pues ahí me agarras en curva. Yo no sé pues mucho de farmacia, amiga. No, a ver, las benzodiazepinas, como habíamos mencionado, producen cierta relajación, ¿no? Y en combinación con cualquier otro medicamento que vayan a producir más o menos la misma acción es peligroso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como si te estuvieras tomando unas 2 o 3 dosis del mismo medicamento. ¿Ya? Entonces, en este caso, como les he dicho yo, farmacia no sé muy bien, chicos, lamentablemente. Buscar para la próxima, ya, para revisarlo. Pero siempre y cuando vayan a ser medicamentos más o menos con la misma acción, no es recomendable, ya, por el mismo hecho del riesgo de comprometer el estado del paciente. ¿Ya? Ahora, dentro del proceso habitual asistencial en urgencias que se suele hacer, y aquí vamos entrando de a poquito. Lo primero que realiza el médico es la anamnesis. La anamnesis es un estado o es un estudio general. Vamos con las preguntas y vamos a revisar si estás respirando, no estás respirando y todos los parámetros que nosotros ya hemos ido buscando. Ahora, posteriormente tenemos que realizar la exploración. Tenemos que ver qué ha pasado con ese paciente, qué pudo haber consumido. Y por último vamos a llegar a las pruebas complementarias. Pero hay algo muy complicado en esto de las intoxicaciones y cómo manejan los médicos, ¿no? Por ejemplo, la anamnesis nos va a dar por lo menos un 40% de invalidez. ¿Y esto por qué? Nosotros vamos a ir preguntando, pero hay dos factores. Uno, que el paciente no nos vaya a responder bien o nos esté mintiendo. Por lo tanto, al momento de hacer la anamnesis y hacer las preguntas, vamos a tener ciertos factores que van a interferir en un buen diagnóstico. Por lo que igual, digamos, al momento ya hemos comprendido más o menos qué signos y síntomas está presentando y cuál puede ser el tóxico. Pero cuando piden pruebas complementarias, lamentablemente, como les he mencionado en nuestro medio, por lo tanto, solicitar pruebas en la exploración. Y eso que nos ayuda con limitantes, porque si se han dado cuenta, una persona bajo efectos con un síndrome opiáceo o un síndrome hipnótico sedante es muy parecido. Pero vamos a ver más o menos cómo podemos ayudarle al paciente con estas características. Por lo contrario, si es un paciente que está con exceso de acetilcolina, vamos a poder ver en base a sus características cómo podemos ayudarle. Entonces, la exploración es lo que más nos ayuda, pero con limitantes. Obviamente, siempre se tiene que realizar la anamnesis, pero como les decía, es necesario comprender de que el paciente o no nos va a decir todo o nos está mintiendo. Y que las pruebas complementarias en nuestro medio, hablando de nuestro medio, hay una escasa disponibilidad. Sé que en otras ciudades, como en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba principalmente, sí hay mayor cantidad de pruebas que suelen entregar en el día. Pero en nuestro medio, acá en Sucre, es muy poco. Creo que son muy pocos los laboratorios, si es que hay alguno que realiza pruebas para intoxicaciones. Generalmente el tratamiento es
en base a la exploración y a la anamnesis que se va haciendo. Ahora, ya, dentro de lo que es el tratamiento del paciente intoxicado y comprender un poco de la conducta terapéutica y el antidotismo, vamos a ir viendo de a poquito, ¿ya? Se sabe que las intoxicaciones constituyen una causa frecuente de emergencias. Eso hasta por error, como hemos visto, o por ejemplo estamos con productos de limpieza. Cualquier causa externa a nosotros que nos vaya a exponer nos puede producir una intoxicación y eso produce que haya mayor concurrencia de gente en los hospitales, por accidentes muchas veces. La verdadera incidencia es desconocida por subdiagnóstico y subregistro. ¿Qué quiere decir eso? Que lamentablemente de todas las personas que terminan en el hospital, en emergencias principalmente bajo alguna intoxicación, no se conoce exactamente la cantidad de personas porque llegan, digamos, bajo efectos de la benzodiazepina y no es que diga el paciente estuvo bajo efectos de este elemento, porque hemos se suelen realizar. Doctor. Ya, déme un momentito, chicos. Cortado, Voy a Licen. cambiar mi... Sí, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? No se le escucha bien, doctor. Algunos ratos como que está entrecorta. Déme un ratito, chicos. Voy a cambiar de red, ¿ya? A ver. Ahora sí me escuchan, chicos. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya, ¿desde qué parte no me han escuchado bien para repetirlo? Estaba explicando de que cuando llegan pacientes y no pueden hacer un registro. Ah, ya, perfecto. Ya, sí, como les decía, ¿no? Generalmente no se sabe cuántos casos exactamente hay en emergencia, porque generalmente los tratan a los pacientes y se van en el mismo día y usualmente no se llega a un diagnóstico concreto y tampoco hay un registro bien establecido, ¿no? Por lo tanto, saber cuántas personas exactamente ingresan a emergencias por alguna intoxicación es variable y no es el real, ¿no? La idea generalmente es tratar al paciente y no al veneno, ¿no? O sea, la idea es cómo podemos ayudarle al paciente, obviamente con la eliminación Doctor, se escucha nuevamente cortado. Se le ha vuelto a entrecortar, dicen. No se le escucha, Pero- doctor. Está entrecortado, doctor. Ahora, hay Dice, no se le escucha. Doctor, no se le escucha. Doctor, sigue entrecortado, no se le escucha muy bien. estoy cambiando de red, deme un ratito, chicos, por favor. Ya no sé si ahora sí me escuchan bien. Estoy con otra red. Sí, doctor. Ya, me van a avisar, por favor, chicos, ¿ya? Ya. Entonces, ahora sí me perdí. Ya. Cuando nosotros vamos a sospechar de una intoxicación, ¿ya? Como les había mencionado, si es una persona que nosotros conocemos que consume algún medicamento, que usualmente tiene una característica, como por ejemplo estar sonriente o estar tranquilo o hablarnos normal, pero de repente esa persona no responde a lo que nosotros solemos decirle o lo vemos más apagado, más triste, aletargado, son datos que nos van a llamar la atención.
A la vez, por ejemplo, un olor, por ejemplo, como, no sé, en el caso de intoxicaciones por cianuro suelen presentar un olor en la cavidad bucal que nos va a llamar la atención, ¿no? Como a las almendras, a las amargas, por ejemplo, si alguno ha consumido alguna vez. Son factores, datos que nos van a llamar la atención. Y hay que ver igual si es solamente una persona que está bajo los efectos de la intoxicación o son más los que están con alguna intoxicación. Además, tenemos que ver aparición brusca de síntomas. Por ejemplo, como les digo, si el paciente usualmente ríe y nos habla normal, pero de la nada está sentado con las pupilas dilatadas y no responde a lo que nosotros le estamos hablando, ya es algo que nos tiene que llamar la atención de por qué no está respondiéndonos. Tenemos que ver si hay un compromiso multiorgánico, ¿no? Si el paciente, vamos a ver lo que es el globo vesical, por ejemplo, cuando hay un acúmulo de orina en la vejiga, si no responde a los reflejos, por ejemplo, si le estamos haciendo cosquillas o si le estamos, no sé, molestando, le estamos pellizcando y no nos responde, tenemos que ver las respuestas, si está yendo al baño, no está yendo al baño, ya esto ya en momentos un poco más críticos, ¿no? Hay que ver el cuadro gastrointestinal, porque en algunos casos, especialmente bajo algunos metales, suelen presentar diarreas muy profusas, que lo vamos a ver en el tema 5. Tenemos que ver la depresión respiratoria. ¿Está respirando bien? ¿Está con taquipnia? ¿Está con qué? ¿Respira bien? ¿No respira bien? ¿Cómo está su ritmo cardíaco? ¿Cómo están sus pupilas? Y todos los factores que ya hemos ido analizando. Ahora, vamos a cambiar de diapositiva. Dentro de los sistemas de exploración en un paciente intoxicado, lo primero que tenemos que verificar son las constantes. Tenemos que ver las constantes. ¿Cuáles serían las constantes? ¿Quién me puede decir, chicos? Ya las hemos ido mencionando de a poquito. Ya, las vamos a ir viendo un poco más a profundidad. Tenemos que ir viendo los niveles de conciencia mediante la escala de Glasgow, no se van a olvidar. Tenemos que ver el estado mental del paciente. Tenemos que ver el estado de la piel. Por ejemplo, en el síndrome anticolinérgico, la piel, ¿de qué color suele ser? Rojiza, doctor. Rojiza. ¿Y suele estar húmeda o seca? 2 puntos te pongo en tu parcial. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Medina Emily. Ya no vas a dar vos tu parcial a este paso. Ya, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos factores que nos están ayudando a dar con una posible intoxicación. Ahora, tenemos que ver las pupilas, tenemos que ver los reflejos osteotendinosos y tenemos que ver si hay la presencia o no de globo vesical. Entonces, todo esto se va armando como un Kurravik. ¿Ya por qué? Porque en base a todos estos factores que nosotros vamos a ir preguntando, especialmente el médico, como les digo, ¿no? Pero es importante comprender, nosotros vamos a ir armando las caras para saber, como ahorita su compañera nos iba guiando, por ejemplo, y decir si es un síndrome anticolinérgico. Pueden ser estos elementos, pero si bien no vamos a dar con un elemento exacto, el tratamiento para todos ellos es un poco similar. Entonces, si no tienen acetilcolina, la idea es que se produzca mayor cantidad de acetilcolina y nivelar todos esos factores. Entonces, de esa manera vamos armando como un cubo Rabik. Ahora, dentro de las constantes que nosotros tenemos uno, la tensión arterial, ¿ya? Nosotros tenemos que ver si el paciente presenta hipertensión, hipotensión o si es normal. Seguro que en fisiología, bueno, no sé si han pasado, pero ahí generalmente se mide la presión arterial, ¿no? Aquí tenemos algunos valores que se suelen manejar. Se puede hacer con los tensiómetros ya automatizados que ya nos botan o mediante los manuales con la ayuda del estetoscopio, ¿no? Que eso es muy sencillo. Entonces, lo primero es verificar las constantes. No se olviden, dentro de las constantes tenemos la tensión arterial. Además de la tensión arterial, tenemos que ver la frecuencia cardíaca. Esto es muy fácil. Solemos contar
o sea, controlamos 10 segunditos y controlamos cuántos latidos más o menos están habiendo, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser ya sea en la arteria cubital o en la arteria radial, controlando 10 segundos y multiplicando cuántos latidos por los 10 segundos. Si alguno, por ejemplo, hace deporte o alguna vez ha hecho, estoy seguro que han controlado de esta forma, ¿no? 10 segundos para ver cuántos latidos y más o menos tienes tus 80, 90 latidos. Entonces hay que ver la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso del síndrome hipnótico sedante o en el opiáceo, que el paciente suele presentar bradicardia, mientras que en un síndrome simpático mimético presenta taquicardia por una elevación o un aumento en la producción de catecolaminas, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos otra constante. Una, repito, la tensión arterial. Otra, la frecuencia cardíaca. Además, la temperatura. Ya su compañera nos estaba mencionando un poco, ¿no? Vamos a ver si el paciente presenta o no temperatura o si está normal. Que esto depende mucho también de cómo y en qué momento llega el paciente, ¿no? Pero tenemos aquí otra constante, la temperatura. Tenemos la respiración. Hemos visto ya en algunos se presenta bradipnia, en otros se presenta taquipnia y en otros es normal. Entonces, más o menos, ¿cuál es la respiración que va presentando? En un síndrome simpático mimético, ¿cómo era la respiración? ¿Quién se acuerda? Taquipnia, doctora. Taquipnia, simplemente por criterio, ¿no? Por lo que hemos ido viendo. Después, otra constante, la saturación en el valor de oxígeno, asociado mucho a lo que es la respiración, ¿no? Este es un oxímetro que va en el dedo, que vamos viendo más o menos cómo está saturando al paciente. Han debido ver, estoy seguro, porque lamentablemente hoy en día con esto de la pandemia se está utilizando bastante. Entonces, ya tenemos las constantes. En resumen, ¿quién me puede dar? ¿Qué es lo que tenemos que verificar con las constantes? La frecuencia cardíaca, La tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura. ¿Quién es la primera que estaba hablando? Yo, doctor, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la respiración y la saturación de oxígeno mediante un oxímetro. Ya, apellido. Villarroel Molina Carla Victoria. Ya. Entonces, ahí ya tenemos primero las constantes. Ahora vamos a ver el estado de la conciencia, ¿ya? La conciencia, vamos a ver mediante la escala de Glasgow. Tenemos que ver si el paciente está alerta, vigil, si responde, no me responde, responde a lo que hablo, responde a lo que hago, a lo que digo. ¿Qué será? ¿Será o no será? Vamos a ir bien. Entonces, aquí tenemos un cuadrito, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que ver los ojitos. A lo que nosotros vayamos hablando, vamos a ver si la respuesta es espontánea. Vamos a ver si hay una respuesta al sonido. Vamos a ver si hay una respuesta a la presión o si no hay ninguna respuesta a nivel ocular, ¿ya? Lo mismo vamos a ver de las pupilas, si están grandes, si están chiquititas, si están normales. Vamos a ver si responde con palabras, ¿ya? Está orientado, está confundido y entiende algunas palabras, entiende algunos sonidos o prácticamente no me responde nada de lo que yo le voy hablando. Ahora, motor. Si yo le doy una orden, por ejemplo, de levantar el brazo derecho y lo levanta, bueno, vamos bien, pero si levanta el izquierdo o levanta su pierna, sabemos que no. Vamos a ver, entonces, ¿se dan cuenta? Son preguntas que nosotros vamos a ir haciendo y vamos a ir clasificando y dando un puntaje. En base a ese puntaje que nosotros vamos a ir dando, vamos a ver cuál es la gravedad. Más o menos, si tiene una puntuación entre 13 a 15, sumando estos 4 factores, el paciente está con una intoxicación según la escala de Glasgow leve, ¿ya? Si tenemos entre 9 a 12, el paciente tiene una escala de Glasgow de coma moderado. Pero si ya estamos entre 3 a 8 o menos de 3, el paciente prácticamente está inconsciente. Y las respuestas que nos va a dar obviamente son disminuidas o nulas, ¿ya? Ya sea respuesta ocular, respuesta verbal, cómo están las pupilas y la respuesta motora.
en base a algunas preguntas, nada más que nosotros le vamos a ir haciendo y analizando las respuestas del cuerpo, nosotros vamos a clasificar para ver si según la escala de coma de Glasgow, el paciente presenta una intoxicación leve, moderada o grave en base a la respuesta neurológica que el paciente nos va a ir dando, ¿ya? Entonces es algo muy sencillo de utilizar. Ahora, en base al estado mental, vamos a ver si el paciente está tranquilo, está sedado. Por ejemplo, tranquilo sedado hemos visto con el síndrome opiáceo, hemos visto con el síndrome hipnótico sedante. Pero si está agitado o agresivo, podemos ver que es un síndrome simpático mimético, ¿no? Confuso, ansioso o inquieto, ya nos está llamando la atención bajo qué efecto o efecto de qué puede haber consumido, ¿no? El estado de la piel, vamos a ver si hay sudoración, no hay sudoración, si está rojito como en el síndrome anticolinérgico o no, si la piel es seca o si está con exceso de sudoración. Tenemos que ver las pupilas, si están normales, anisocoria. ¿Qué es anisocoria, chicos? A lo que están viendo acá. Una pupila más grande. ¿Una de las pupilas presenta mayor tamaño que la otra? Exactamente. Vamos a poder ver midriasis, esta tablita para que no se olviden porque les voy a preguntar en su examen también. ¿Ya? Entonces, en base al estado mental, nosotros ya vamos a comprender también y lo vamos a ir clasificando a qué tipo de síndrome tóxico pertenece para darle un tratamiento. Ahora, los reflejos osteotendinosos, incluso de chiquitos, estoy seguro que han debido jugar con el martillito en la rodilla, ¿no? Para ver si hay una respuesta o no. Aquí, cuando se empieza a ver los reflejos osteotendinosos, vamos a tener dos tipos principalmente. Uno que es la hipotonia. Eso quiere decir que están ausentes los reflejos, ¿ya? Hipotonia, no hay reflejo alguno. Mientras que si el ojo, por ejemplo, se está moviendo rápido, y esto van a ver bastante, o en los músculos, los referimos al término clonus. Clonus se refiere a un exceso en la estimulación. Por ejemplo, si nosotros golpeamos aquí la rodillita y vemos que el reflejo es muy rápido, muy brusco, el paciente está está con clonus. Más o menos en esta terminología lo vamos a manejar. Está exaltado, ¿ya? Ahora, el globo vesical. El globo vesical es un acúmulo de orina a nivel de la vejiga. Y esto se suele dar, por ejemplo, en carbamatos, en órganos clorados principalmente cuando se produce una cierta retención de orina, el paciente no puede miccionar. Entonces tenemos que ver la presencia o ausencia del globo vesical, ¿ya? Y esto vamos anotando como presente o ausente. Ahora, dentro de lo que es la sospecha de un paciente intoxicado, más o menos resumiendo lo que ya hemos visto y todo lo que hemos analizado, tenemos que ver primero el olor o un aliento extraño. Por ejemplo, como les decía, ¿no? A las almendras amargas, en el caso de la intoxicación por cianuro. Tenemos que ver si hay midriasis o hay miosis. Tenemos que ver el compromiso de la visión. ¿Está viendo? ¿No está viendo? Vamos a ver el ritmo cardíaco y cuadros extraños, como por ejemplo, y repito el mismo caso, ¿no? Por ejemplo, mi tía es una persona normal, sonriente, feliz, alegre, pero hoy se levantó y todo lo contrario, o ni se levantó, sigue ahí en su cama, sigue dormido. Entonces son datos que a nosotros nos van a llamar la atención y nos tienen que llamar la atención para saber qué está pasando. Ahora, bueno, esto es de acuerdo. ¿Sí? Tenía una pregunta. Cuando A dijo que teníamos que provocarle vómito, digamos, yo me encuentro en el campo, ¿cómo le puedo provocar el vómito? Ya, eso lo vamos a dejar como en un punto y coma, porque hay que comprender primero qué elemento ha consumido, ¿ya? Como les decía, por ejemplo, si ha estado bajo efectos de hidrocarburos o compuestos irritantes, no es recomendable producir un vómito, porque el daño, si ingresando está produciendo un daño, imagínense al vomitar, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en intoxicaciones por alcohol, digamos, que son una de las más suaves, o no sé, consumió mayor cantidad de medicamentos vía digestiva, se puede utilizar el jarabe de Ipeca, por ejemplo, o a ver, ¿qué más podrías? Generalmente creo que es con el jarabe de Ipeca que se induce bastante el vómito para que elimine todos estos compuestos que ha ingresado, pero depende mucho de qué, de a qué hora también ha consumido el paciente. Como les decía, si ha consumido hace 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Se
se tomó 10 benzodiazepinas. Ahorita podemos provocar el vómito para que no se absorba prácticamente nada. Pero si ha consumido las 10 benzodiazepinas hace media hora, tal vez el paciente ya hasta ya esté más para allá que para acá, ¿no? Entonces todo depende uno del tóxico, mucho, y todo depende del tóxico. ¿Qué tóxico es? ¿Es un corrosivo? ¿Es un irritante? ¿Qué es? Depende mucho eso para producir o no el vómito. En algunos casos les dan laxantes, dependiendo también de qué. En otros se da el carbono activado. El carbono activado o la papilla de leche, digamos, que se utiliza, es para que por competencia se absorba más este elemento y no así el tóxico. Entonces todo mucho depende de qué elemento puede ser el causante en base a las características que va a ir presentando el paciente para pensar en si le hago vomitar o no le hago vomitar, le doy un laxante, no le doy un laxante. Y en los casos más extremos ya se suele hacer la hemodiálisis en casos muy extremos o el lavado gastrointestinal, pero todo esto bajo criterios principalmente del médico, no tanto de nosotros, ¿no? Nosotros más que todo nos encargamos en algún caso de que se les presente, estabilizar al paciente, poder colaborar en lo que se pueda y en base a lo que estamos viendo tratar de dar tal vez algún elemento probable, ¿no? Pero ya nosotros hacer el tratamiento como bioquímico, o sea, ya nos limitamos, porque eso ya es del médico. Y si hacemos algo, ahora nos mete en proceso de todo, ¿no? Pero más o menos hay que considerar primero el tóxico. Si más o menos tengo idea de qué puede ser el tóxico, puedo pensar si le hago vomitar o no, si le doy algún laxante o no. Ya eso, ya hay criterios que hay que ir viendo, ¿no? Doctor, Sí. en el caso de las benzodiazepinas, Ajá. tienen su antagonista, que es el plumacenilo. Sí, es lo mismo, por ejemplo, que vamos a ver ahorita en antídotos y antagonistas. Ahorita vamos a llegar a esa partecita y lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a terminar esta partecita. Bueno, después de todo esto, tenemos que ver diagnósticos que, como les había mencionado, chicos, lamentablemente nuestro medio es muy limitado. Hay que ver antecedentes de exposición, el cuadro clínico, el laboratorio de toxicología, principalmente el médico, ¿no? El médico tiene que, y nosotros como bioquímicos tenemos que informar de qué pruebitas nosotros estamos utilizando en el laboratorio. Algunos suelen pedir algunas pruebas que no hacemos y hasta que mandemos a La Paz, a Santa Cruz, el paciente ya ha fallecido. Entonces es importante que el médico comprenda y sepa qué pruebas nosotros contamos en el laboratorio para realizar el diagnóstico, ¿no? Y por último, el panorama de enfoque. La idea, reconocer la intoxicación, como les decía, ¿no? Antes de hacerle vomitar o de cualquier acto que nosotros vayamos a tener, primero es tratar de reconocer a la gente que va a producir la intoxicación. Una vez identificado o más o menos teniendo en cuenta qué tipo de agente puede ser, hay que evaluar la gravedad. Hay un daño neurológico, hay un daño orgánico. Hay que tratar de predecir el comportamiento del tóxico, más o menos en base a las horas que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el alcohol suele absorberse relativamente rápido. Entonces, si ya han pasado 2, 3 horas de lo que consumió excesiva cantidad de alcohol, ¿cómo procedemos a hacer? El que le haga vomitar le ayudará, pero no le va a ayudar mucho, digamos. Entonces ya tal vez tenemos que pensar si está en una concentración elevada de alcohol, tal vez una hemodiálisis, por ejemplo. Entonces, mucho depende del tóxico, la cantidad también que ha ingresado y cuánto tiempo ha pasado desde que ha ingresado el tóxico, ¿no? Después de eso, sí o sí es la atención de apoyo y pensar después, si se dan cuenta casi al último, en qué antídoto, qué es lo que yo le puedo dar. ¿Le servirá lo que le voy a dar o no? ¿Le va a ayudar a eliminar el tóxico o no? Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo casi al final. Ahora, lo primero, no se van a olvidar, es estabilizar los signos vitales. Si tienen un paciente, lo primero es estabilizarlo al paciente. Ya les he mencionado, por ejemplo, si se cae y está de cara contra el piso, tenemos que ponerlo de un costado para que no se asfixie con su propia lengua. Por ejemplo, si está convulsionando, tenemos que las vías respiratorias tenemos que mantenerlas libres. No se pueden bloquear, por eso generalmente la lengua tratamos de sacarla o de que no se les enrosque, porque ahí suelen asfixiarse los pacientes, ¿no? Y en caso de ser necesario, empezar las compresiones para hacer el RCP. La idea es mantenerlo vivo al paciente, pero lo primero, lo aseguramos y llamamos emergencias, porque si no estabilizamos al paciente
y todavía no hemos llamado a emergencias, entramos en nerviosismo, en crisis, ¿y qué hacemos al final? Ni le vamos a ayudar ni nos vamos a ayudar. Entonces, lo primero es tratar de estabilizarlo, al menos en la postura, llamar inmediatamente a emergencias, y después ya cuando lleguen los paramédicos, ya ellos ya se van a encargar de, no sé, de lo que vaya a ser necesario, ¿no? Posterior a esto, el tratamiento general de las intoxicaciones. ¿Cuál es la idea del tratamiento? He cambiado de diapositiva y no sé si están viendo, chicos. Ya, ¿cuál es la idea del tratamiento general en las intoxicaciones? Lo primero es evitar la absorción del tóxico. La idea es que no se absorba, ¿no? Pero depende del tiempo, no se van a olvidar. Tenemos que favorecer la absorción del tóxico, es decir, en parte la eliminación. Van de la mano la absorción y la eliminación. La idea es que el tóxico, si ya ha ingresado al organismo, no se absorba, sino se vaya eliminando. Y eso podemos hacer mediante los antídotos, mediante antagonistas o algunos compuestos que nos van a ayudar como el carbono activado. Ahora, para evitar la absorción del tóxico, tenemos que descontaminar, por ejemplo, piel y fanerios. Los fanerios son como las uñas, por ejemplo, ¿ya? Tenemos que descontaminar los ojos por irritantes químicos, producir los vómitos o llegar a un lavado gastrointestinal. Por ejemplo, si estamos en contacto con carbamatos o con órganos fosforados, la idea es descontaminar la piel. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, nosotros tenemos que estar protegidos, ¿no? Porque si no, nosotros más vamos a estar en contacto y tal vez a nosotros nos va a caer peor que al mismo paciente. La idea es remover la ropa impregnada, ¿ya? Es necesario lavar generalmente con bastante agua y con jabón. Y, por ejemplo, si está en contacto con algún ácido o algún álcali, no es lo ideal tratar con lo contrario, ¿no? Para neutralizar, sino simplemente lavar con bastante agua y con jabón. Y usualmente no se utiliza grasa ni crema, ¿ya? La idea es eliminar, que ya no siga la contaminación, frenarla. Ahora, si entramos en contacto con los ojos, la idea es irrigar durante más o menos 15 a 20 minutos bastante los ojitos, y en algunos casos usar anestésicos tópicos, ¿ya? En caso de que sea muy fuerte el dolor o la molestia. Generalmente las gotitas no se suele usar hasta comprender más o menos qué ha pasado, cuál ha sido la intoxicación y por qué ha habido este problema a nivel ocular. A nivel gastrointestinal, no suele ser de rutina, ¿ya? El lavado gastrointestinal. Es muy poco infrecuente. Uno, por el tiempo que ya generalmente pasa desde que la persona consume el tóxico hasta que llega a emergencias. Y otro, porque hay un gran riesgo de que puede ser un compuesto, por ejemplo, como les había mencionado, la gasolina o algún hidrocarburo o algún compuesto corrosivo o irritante, y el daño va a ser mucho mayor. Entonces, la idea es evitar que se absorba y se vaya eliminando, ¿no? Entonces, el lavado gastrointestinal no suele ser de rutina, siempre es bajo valoración del médico si es necesario. En el caso de que sea una ingestión reciente, puede darse. Es decir, si ha sido recientemente, en vez de hacerle vomitar, podemos hacer un lavado gastrointestinal, se puede, pero la vía aérea debe estar asegurada. Si el paciente no está respirando bien, no se puede hacer un lavado gastrointestinal porque comprometemos la respiración del paciente, ¿ya? Esto va a ayudar, obviamente, a disminuir la absorción, pero va a favorecer principalmente la absorción del tóxico para que vaya a ser eliminado. Las contraindicaciones: no se puede realizar un lavado gastrointestinal cuando hay ingesta de corrosivos, hidrocarburos o cuando se sospecha que el paciente esté con alguna hemorragia o perforación intestinal. ¿Qué pasa? Hay algunos pacientes que suelen tener, por ejemplo, gastritis o úlceras a nivel intestinal, que al momento de estar en contacto con el tóxico se perforan. Entonces, si el paciente está con alguna hemorragia intestinal, tampoco se puede realizar el lavado porque comprometemos en gran manera la salud del paciente, ¿ya? Ahora, aquí entramos un poquito de lo que es favorecer la absorción del tóxico. Usualmente se emplea, como les decía, el carbono activado. El carbono activado se va a obtener mediante la combustión del material de la pulpa de madera a altas temperaturas, más o menos entre 600 y 900 grados centígrados. Esto se suele dar en agua, vienen a veces en sobrecitos,
se llena una cantidad de agua y se le da al paciente. ¿Para qué? Para que estos vayan captando, vayan por competencia y no se absorba el tóxico. Pero esto es muy importante comprender por qué. Hay sustancias que no van a ser captadas. Por ejemplo, si el paciente ha consumido cáusticos, cianuro, con el alcohol, etilenglicol, hidrocarburos, no va a tener ninguna función el carbono activado, ¿ya? Porque estos van a entrar, van a producir su daño y no van a ir por competencia ni por nada. O sea, no tienen ninguna función que para estos elementos se le dé al paciente carbono activado, ¿ya? Mientras que para benzodiazepinas o principalmente el consumo de medicamentos, como les decía, como la dapsona, antibióticos, fenobarbitales, benzodiazepinas, que vayan por vía digestiva y que sean absorbidos por vía digestiva, sí se les puede dar el carbono activado para que por competencia estos elementos no vayan a ser absorbidos, más bien todo lo contrario, sean absorbidos, sean eliminados del organismo, ¿ya? Entonces el carbono activado depende mucho también de la sustancia que se está buscando. Generalmente cuando es vía ingesta, pero de, por ejemplo, comprimidos, de medicamentos, se puede utilizar el carbono activado. De todas formas, como les dije, les voy a dejar en la plataforma, es una guía de antídotos para ver más o menos cómo se manejan en las proporciones, que más o menos se da, la dosis es más o menos de 1 a 3 kilogramos con 100 a 200 ml de agua del carbono activado, ¿no? Para cada paciente. Ahora, para favorecer la eliminación del tóxico, generalmente se utilizan los catárticos. Ya los catárticos, aquí está su definición, es una sustancia purgante que produce la evacuación intestinal. Generalmente se utiliza el sulfato de magnesia o la lactulosa, ya en la mayoría de los casos. Se puede producir una irrigación total usando polietilenglicol, igual, es un catártico, es un laxante que lo que ayuda es eliminar vía digestiva, ¿ya? En casos muy extremos, como les había mencionado, se realiza la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, pero todo esto depende de la valoración del médico y del compromiso del estado del paciente, ¿ya? Todo depende de la valoración y del tóxico que haya ingresado para decir sí, podemos hacer una diálisis peritoneal o una hemodiálisis. Ahora, definiendo un poquito qué es antidotismo, por ejemplo, ¿no? El antídoto lo vamos a definir como aquel compuesto químico que administrado, o sea, que se dé a una persona, se va a unir con el tóxico, siendo capaz de disminuir o anular su actividad. Entonces aquí, para que diferencien entre antídoto y antagonista, el antídoto se va a unir. Es un compuesto X que va a ir sobre el compuesto Y para unirse y hacer que su actividad disminuya, se anule y no produzca ese daño, ¿ya? Eso significa antídoto. Mientras que antagonista es una molécula similar al tóxico, que va a ir por competencia, generalmente con receptores similares, para que ese elemento no sea absorbido. ¿Ya? ¿Me entienden esta partecita? Les voy a volver a repetir. Antídoto es una molécula X que va sobre una molécula Y. ¿Para qué? Para disminuir o anular la actividad que va a tener este tóxico y evitar las manifestaciones. Es un compuesto diferente, que lo que va a hacer es anular, va a evitar que éste cumpla su función, ya directamente sobre el tóxico. Mientras que los antagonistas son moléculas muy parecidas que trabajan con los mismos, por ejemplo, los mismos receptores, que la idea es que en vez de que se consuma el tóxico, se consuma el antagonista, ¿ya? Esa es la diferencia entre antídoto y antagonista. Dentro de los elementos que se suelen presentar, tenemos a los agentes neutralizantes que van a ser antídotos, tenemos a los antagonistas que van a ser por competencia o no competitivos y los agentes quelantes. Los agentes quelantes principalmente han debido escuchar el EDTA, el etilendiamina-tetracético, que lo que hace es ir captando los metales, los va capturando y los va eliminando. Eso significa agente quelante, ¿ya?
Van a revisar un poquito, a ver si pueden ponerlo en glosario como agente quelante, porque yo creo que esto les voy a preguntar en el examen. Ahora, dentro de los mecanismos de acción, la idea de estos es neutralizar vía química, formación de complejos que hemos mencionado bastante en lo que es la toxicocinética. Por ejemplo, cuando están unidos a iones o a proteínas, hemos visto que el tóxico tiene una menor acción que cuando está solito, si se acuerdan. Entonces, la idea es formar complejos para que estos sean menos tóxicos, favorecer la absorción del tóxico y bloquear la biotransformación metabólica, como en el caso del metanol. Si se acuerdan, el metanol generalmente cuando se consume se convierte en ácido fórmico, y ese ácido fórmico es más tóxico que el mismo metanol. Entonces, por ejemplo, se utiliza aquí como antagonista el etanol. En aquellas personas que hayan consumido metanol y estén bajo alguna intoxicación, les hacen consumir etanol, para que por competencias enzimáticas se absorba principalmente el etanol, vamos a poner en nuestros términos, por ejemplo, el ron, el whisky, el Singani, y no se consuma y no se absorba el metanol como tal, o el alcohol medicinal, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un antagonista competitivo. Y dentro de lo que son los antídotos, por ejemplo, tenemos la atropina. Les he dicho que se acuerden de la atropina. ¿Dentro de qué grupo hemos visto la atropina? ¿Anticolinérgico o colinérgico? Vamos a ir practicando esa partecita. 2 puntos de su parcial. Anticolinérgico. Anticolinérgico. ¿Quién ha sido la primera que ha participado? Apellido. Aguilar Sanabria Nieves. Aguilar. Les estoy poniendo 2 puntitos de su parcial porque la anterior semana estaba con COVID y ahorita sigo medio mal, así que aprovechen de ganarse sus 2 puntitos. Ya. Entonces, por ejemplo, la atropina es un anticolinérgico. ¿Y el órgano fosforado qué es? Otro que quiera 2 puntitos para su parcial. Colinérgico. Apellido. Mamani Rodríguez Alicia. Ya, si no les pongo sus 2 puntitos en parcial, me van a hacer recuerdo, ¿ya? Muy bien, entonces es un colinérgico. Si es un colinérgico, tú Mamani, ¿qué pasa con el síndrome colinérgico? ¿Hay un aumento o disminución de acetilcolina? ¿Un aumento? Ya, un aumento. Ahora, Aguilar Sanabria, ¿qué función tiene la atropina? ¿Qué va a producir la atropina sobre este órgano fosforado? Si el órgano fosforado es un colinérgico, hay un exceso de acetilcolina, ¿qué va a producir la atropina? O alguien que quiera ganarse 2 puntitos. Una disminución. Sencillo, una disminución, ¿no? Por eso que en el síndrome anticolinérgico, la atropina generalmente produce una disminución de la acetilcolina. Entonces aquí nosotros utilizamos a las intoxicaciones bajo órganos fosforados o carbamatos como antídoto a la atropina. Porque si en los órganos fosforados se produce una excesiva producción de acetilcolina, obviamente le vamos a dar lo contrario para disminuir, ¿no? Entonces, mire, aquí ya tenemos y hemos comprendido los 2 síndromes y más o menos cómo se comportan. Ya sabemos que es un tóxico, ya sabemos que es un antídoto. Ahora, por ejemplo, la metemoglobinemia. ¿Alguien sabe qué es la metemoglobinemia? Estoy bonito, 2 puntitos de su parcial le voy a regalar. 3, 2. Es la que no puede transportar oxígeno, doctor. Apellido. Condori Hanco Wendell. Condori, muy bien. Excelente. Generalmente el hierro para transportar oxígeno tiene que estar en estado ferroso, ¿ya? Entonces cuando se convierte a estado férrico, a hierro 3, no puede transportar generalmente el oxígeno. Generalmente esto se da, puede ser por procesos genéticos o patológicos, por ejemplo, en el caso de las intoxicaciones por cianuro, que el paciente se vuelve azul porque no está respirando bien, no se está transportando el oxígeno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar el azul de metileno.
pero comprendiendo qué factores, que el azul de metileno, por ejemplo, se elimina vía urinaria. Entonces, si el paciente tiene daños renales, hay que entender y comprender cuánto más o menos de azul de metileno se le tiene que dar para que no se dañe más el riñón, ¿ya? Pero, ¿cuál es la idea del azul de metileno? Convertir esa hemoglobina de +3 a +2 para que pueda otra vez transportar oxígeno esa hemoglobina, ¿ya? Ahora, tenemos otro antídoto, la fitomenadiona y los rodenticidas. Los rodenticidas vamos a ver en el tema 3. Los rodenticidas es el veneno para ratas y generalmente está basado en hemorrágicos. Estos van a producir hemorragias generalmente. La muerte que producen a los ratoncitos es mediante hemorragias. Entonces, la idea del antídoto de la fitomenadiona no es nada más que generalmente el potasio, ¿ya? La idea es evitar las hemorragias como antídoto, ¿ya? Ahora, aquí lo estoy poniendo como antídoto, pero generalmente trabaja como antagonista. No se van a olvidar el etanol del metanol, ¿ya? Porque si un paciente ha consumido metanol, ya les he dicho, se convierte en ácido fórmico y eso es más peligroso todavía. Entonces, ¿cuál es la idea? Darle al paciente etanol para que por competencia enzimática se absorba más el etanol, es decir, lo vamos a embriagar con alguna bebida alcohólica, pero vamos a evitar que el metanol se convierta en ácido fórmico, ¿ya? Entonces, así, en todos los antídotos y en todos los tóxicos, esa es la idea, que no se absorba y que se elimine tal cual esté ingresando o revertir un poco la situación en la que se encuentra el paciente, ¿ya? No sé si me han comprendido, chicos. La verdad he estado un poquito distraído, van a disculpar, todavía no me siento muy bien del todo. Pero más o menos esto es lo que, todo esto es lo del tema 1, ¿ya? Ya les he dado algunas preguntas, les he regalado puntitos. Tenemos todavía 2 o 3 clases más para completar el tema 2, que lo vamos a ver la próxima clase, para no cansarlos mucho. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, las diapositivas las voy a subir hoy día. La frase, se han equivocado, era facilita la frase. Ahorita les voy a mostrar, ¿ya? Yo le mandé la frase completa, doctor. No se olviden de la actividad en campo, ¿no, doctor? Doctor, ¿no hay que mandarle la frase a su WhatsApp? Mándeme en el grupo, chicos, por favor. Muy bien, ahora sí ya le habían dado al hilo. Así, muy bien. Hoy día les voy a poner a todos sus puntitos extra por atención. Ya, estaba muy bien. No sé si ya me están mandando todos al grupito. Igual los voy a registrar a todos, chicos, pero muy bien. Eso, no se van a olvidar de las actividades de campus, ¿ya? No sé si tienen, chicos, alguna pregunta de estos temas que hemos visto en general. Ya les he dado más o menos las preguntas que van a entrar de este tema al examen. He repetido bastante y lo que he repetido bastante seguramente va a entrar al examen. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos. Yo tengo una pregunta sencilla. Que no sea de farmacia. Ya, dime. Ya. Usted mencionó cuando una persona tiene gastritis y está intoxicado, que haya ingerido, por ejemplo, un tóxico de vía digestiva, sí, y puede hacer el lavado gástrico y está a tiempo de intervenir con un lavado, ¿qué otro método utilizaría? ¿Lo vamos a dejar que pase a sangre el veneno? No. Ahí la idea, dependiendo, no te escucho bien, no sé si hay mucha interferencia, no sé si es mi computadora o el mío, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando está, digamos, con úlceras y no se puede hacer el lavado gástrico, dependiendo del elemento, podemos utilizar el carbono activado o la papilla de leche, ¿no? Para evitar la absorción. Y el otro, en último caso, ya en base a la valoración del médico, hay que ver si se puede realizar, por ejemplo, la hemodiálisis, si es que ya va pasando a sangre, para que se vaya descontaminando mediante la vía sanguínea, o les había puesto acá la diálisis peritoneal, ¿no? No se va a hacer un lavado gástrico, pero se introduce una sonda a nivel del peritoneo y se realiza una diálisis, una eliminación del tóxico. Podría ser esta, como les digo, en último de los casos,
se produce mediante una diálisis peritoneal o la hemodiálisis, siempre y cuando no se pueda utilizar algún, por ejemplo, como el carbón activado, o no se vaya a producir el vómito o un lavado gástrico, ¿ya? En último de los casos se tendría que hacer diálisis peritoneal, y dependiendo, pero mucho al tóxico, depende mucho, mucho, mucho al tóxico. Doctor, yo tengo otra duda curiosa. Sí. Se hablaba de las almendras, intoxicación por almendras o cianuros por almendras. Sí. No entiendo a qué se refería con las almendras. Ya, generalmente a ver, han debido ver, no sé si alguna vez han mordido, por ejemplo, el corazón de la manzanita, las pepitas, o bueno, no creo del durazno, pero es muy duro, pero hay almendras que son ricas en este compuesto, ¿ya? Igual que del corazoncito de la manzana, las pepitas son ricas en cianuro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay un dato estadístico de que si uno consume más o menos 20 corazones de manzana, puede llegar a morir por intoxicación por cianuro, ¿ya? Lo vamos a ver, no me acuerdo, creo que es en el tema 5 esto, pero tienen este compuesto, ¿ya? Los cianuros. Entonces, al ingerir en bastante cantidad, no, hay, por ejemplo, se me ha ido el nombre ahorita, estoy un poco distraído, van a disculparme, chicos. Se me ha ido el nombre, es una nuez, esta es una nuez que se encuentra en Tailandia, que la guardan bajo tierra durante 20 días, ¿ya? Después de ese tiempo recién las pueden consumir, porque tiene tanto contenido de cianuro que si uno lo consume ni bien los está obteniendo, produce intoxicaciones fuertes, e incluso creo que solo 2 o 3 de esas almendritas, uno se puede morir. Incluso la nuez, si alguna vez han probado y han sentido ese sabor amargo, es por las concentraciones de cianuro que llegan a tener, ¿no? Entonces, por eso consumir en exceso, o cuando ya están más pasaditas, más moraditas, azulitas, no sé, no es recomendable. Lo mismo que de la mayoría de las pepitas, por ejemplo, del durazno o de la manzana, son ricas en este compuesto, en cianuro, y que son peligrosas si es que no se controla. Obviamente nadie se va a comer, como les digo, 20 corazones de manzana, ¿no? Espero que no. Ni por amor no vayan a hacer eso. Entonces, es eso. Hay varios compuestos, las nueces y almendras, que son ricas en cianuro. Como les digo, voy a buscar. Son unas nueces, si no me equivoco, es en Tailandia, y las habían sabido almacenar bajo tierra durante 20 días para que pierdan esta capacidad y esta concentración de cianuro y se puedan comer, y dice que son una de las más ricas que existen, ¿no? A eso me refería. Ah, ya. Gracias, Doc. Sí, no sé si tienen alguna pregunta más, chicos. Bien, creo que no. Ya. Ahora sí. Bien. Me van a disculpar las 2 primeras clases, como les he mencionado. Se me ha borrado todo, chicos. Se me ha borrado todo, hasta los mensajes de WhatsApp, mis diapositivas, todo se ha borrado. Entonces, no tengo las 2 primeras clases. Si no me equivoco, mi Drive tengo del año pasado. Del año pasado son clases extras que estaba grabando al inicio, que esas se las voy a subir, pero han cambiado un poco las diapositivas, ¿ya? Hay algunas cosas más que he implementado este año, que he actualizado un poco, que cambian. Ya de todas formas, como les digo, las preguntas van a entrar de lo que estamos haciendo ahorita en teoría. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta más, si no, chicos, están libres. Nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Se van a cuidar. No salgan. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Doctor, Sí. disculpe, el crucigrama que está en el campus, ¿lo tenemos que hacer? Sí, para practicar, nada más. Ya está bien, doctor. Gracias. Y hasta luego. Doctor, Sí. una preguntita. Doctor.